¿Cómo están, amigos? Dios les bendiga. En esta oportunidad estaremos comenzando nuestro tema de las plagas en Egipto. Para eso necesitamos entrar en el contexto de lo que es la religión de la religión de Egipto en el contexto de las plagas. La religión de Egipto era politeísta, se rendía culto a las fuerzas de la naturaleza, tales como el sol, la luna y el río Nilo, y también ciertos animales y aves. Deificaron animales tales como el toro, el gato, el cocodrilo, la rana y la serpiente. Por su parte, cada dios tenía una función. Los egipcios atribuían a los dioses la fertilidad de la tierra y de los animales, la victoria o derrota en la guerra y las crecientes del Nilo. Algunos dioses fueron elevados a prominencia nacional por medio de decretos de Estado. El dios Horus, con cabeza de halcón, se constituyó como dios del Estado ya en los albores de la historia egipcia. La quinta dinastía apoyaba el culto al dios solar Ra, cuyo centro de adoración fue Heliópolis, también llamado On, y Amón por poco fue constituido dios nacional durante el Reino Medio y el Reino Nuevo. Para esta deidad fueron construidos magníficos templos en Karnak y Luxor. Sin embargo, por regla general, el común del pueblo no prestaba culto a los dioses nacionales, sino que adoraba a las deidades locales. Los egipcios creían en la inmortalidad y su dios Osiris simbolizaba esta esperanza. Si una persona llevaba una vida buena, podría resucitar, pero primero tendría que ser juzgada por el tribunal del mundo subterráneo. Los sacerdotes embalsamaban por un proceso complicado los cadáveres de personajes y personas adineradas con la esperanza de que volvieran a vivir en el futuro. Así fue el ambiente en el cual vivieron los hebreos durante un periodo de más de 400 años. Cuando tocamos el tema de las plagas, debemos considerar algunos aspectos importantes. Una de las palabras hebreas que se traduce plaga en el Éxodo significa dar golpes o herir. Otros dos vocablos describen las plagas como señales y juicios. Así que las plagas fueron tanto señales divinas que demostraron que Jehová es el Dios supremo, como actos divinos por los cuales Dios juzgó a los egipcios y liberó a su pueblo. Algunas personas procuran demostrar que las plagas fueron meramente azotes naturales bien conocidos en Egipto y que el ministerio de Moisés carecía de elemento milagroso. Reconocemos que muchas de las plagas fueron fenómenos de la naturaleza como el granizo y la langosta, pero estos azotes sobrevinieron por la intervención sobrenatural de Dios. Ocurrieron a la hora predicha por Moisés, tenían una intensidad extraordinaria y fueron quitados solamente por la intervención de Moisés. Además, Dios hizo distinción entre los egipcios y los israelitas, no castigando a los hebreos con las últimas 7 plagas. Fenómenos naturales sin ningún elemento sobrenatural jamás habrían convencido a los esclavos hebreos y mucho menos a Faraón. La intervención divina, alguien comenta y observa lo siguiente: afirmar que Moisés realizó su obra sin milagros sería afirmar un gran milagro, el mayor de todos. El propósito principal de las plagas fueron la respuesta de Dios a la pregunta de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Eso está registrado en Éxodo capítulo 5, versículo 2. Cada plaga fue, por otra parte, un desafío a los dioses egipcios y una censura a la idolatría. Los egipcios rendían culto a las fuerzas de la naturaleza, tales como el río, el sol, la luna, la tierra, el toro y muchos otros animales. Ahora las deidades egipcias quedaron en evidencia de ser impotentes ante Jehová, no pudiendo proteger a los egipcios ni intervenir a favor de nadie. Vamos a mirar las descripciones de las plagas. El orden de las plagas es el siguiente: el agua del Nilo se convirtió en sangre. Según Éxodo 7, 14 al 25, vemos que fue un golpe contra Api, el dios de las inundaciones del Nilo. La tierra se infestó de ranas. Eso está registrado en Éxodo 8, 1 al 15. Los egipcios relacionaban las ranas con los dioses Api y Ek. La plaga de piojos, o tal vez mosquitos, eso está en capítulo 8, 16 al 19 de Éxodo.
El polvo de la tierra, considerado sagrado en Egipto, fue convertido en insectos muy molestos. Enormes enjambres de moscas o tábanos llenaron Egipto. Capítulo 8, versículo 20 al 32 de Éxodo. Debe haber sido un tormento para los egipcios. Murió el ganado, eso lo vemos en Éxodo 9, 1 al 7. Amón, el dios adorado en todo Egipto, era un carnero, animal sagrado. En el Bajo Egipto se adoraban varias deidades cuyas formas eran de carnero, de macho cabrío o de toro. Las cenizas que los sacerdotes egipcios esparcían como señal de bendición produjeron úlceras dolorosas. Éxodo 9, 8 al 12. La tormenta de truenos, rayos y granizos devastó la vegetación, destruyó las cosechas de cebada y lino y mató los animales de Egipto. Éxodo 9, 13 al 35. Esta clase de tormenta era casi desconocida en Egipto. El vocablo trueno en hebreo significa literalmente voces de Dios, y aquí se insinúa que Dios hablaba en juicio. Los egipcios que escucharon la advertencia misericordiosa de Dios, salvaron su ganado, según Éxodo 9:20. La plaga de langosta traída por un viento oriental consumió la vegetación que había sobrevenido de la tormenta de granizo. Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 20. Los dioses Isis y Serafis, que supuestamente protegían Egipto de las langostas, se vieron impotentes. Las tinieblas sobre el país fueron el gran golpe contra todos los dioses, especialmente contra Ra, el dios solar. Éxodo 10, versículo 21 al 29. Los luminares celestes, objetos de culto, eran incapaces de penetrar la densa oscuridad. Fue un golpe directo contra Faraón mismo, quien es o quien era el supuesto hijo del sol. La muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 11 y capítulo 12, versículo 29 al 36. Egipto había oprimido al primogénito de Jehová, y ahora ellos mismos sufrirían la pérdida de todos sus primogénitos. Miremos algunas observaciones. Se calcula que el periodo de las plagas duró un poco menos de un año. Las primeras 3 plagas, sangre, ranas y piojos, cayeron tanto sobre Israel como en la tierra egipcia, pues Dios quiso enseñar a ambos pueblos quién era Jehová. Las primeras 9 plagas pueden dividirse en 3 grupos de 3 plagas cada uno. El primer grupo, agua convertida en sangre, ranas y piojos, produjeron asco y repugnancia. El segundo grupo, las moscas que picaban, la peste sobre el ganado y las úlceras sobre los egipcios, se caracterizaban por ser muy dolorosas. El último grupo, el granizo, las langostas y la oscuridad, fueron dirigidas contra la naturaleza. Estas últimas produjeron gran consternación. La muerte de los primogénitos fue el golpe aplastante. Los hechiceros egipcios imitaron los 2 primeros azotes, pero cuando Egipto fue herido de piojos, confesaron que el poder de Jehová era superior al de ellos y que esta plaga era realmente sobrenatural. Éxodo capítulo 8, versículos 18 y 19. Los magos no tuvieron que reproducir la plaga de úlceras porque ellos mismos estaban llenos de pie a cabeza. No pudieron librarse a sí mismos de los terribles juicios, ni mucho menos a todo Egipto. Miremos los propósitos divinos. En resumen, las plagas cumplieron con los siguientes propósitos. Demostraron que Jehová es el Dios supremo y soberano. Tanto los israelitas como los egipcios supieron quién era Jehová. Derrocaron las deidades de Egipto. Castigaron a los egipcios por haber oprimido a los israelitas y por haber hecho tan amarga su vida. Efectuaron la liberación de Israel y lo prepararon para conducirse en obediencia y fe. Eso es todo, queridos amigos. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.